Y Dios
manos y nuestras voces al cielo y le damos gloria al que solo gloria le pertenece y le corresponde a su nombre, sea la gloria para siempre. Pero cuando estaba el pueblo a punto de pasar el Jordán, Moisés había muerto, y antes de que esto sucediera, le dijo el Señor a Moisés: dale ánimo, dale aliento, esfuerza al pueblo de Israel, pero esfuerza a tu sucesor, al que va a ubicarse en tu posición, al que va a seguir hacia adelante, porque la obra de Dios no se puede detener. Hoy está el pastor, mañana está otro pastor, y en una iglesia están los pastores, pero mañana siguen otros a quien Dios está llamando con llamamiento santo, porque el asunto del ministerio pastoral, y que no solamente el ministerio pastoral, sino cualquier otro ministerio que viene de parte de Dios, no viene de parte del hombre, no se origina en el corazón del hombre. No es porque yo quiera ser pastor o evangelista o misionero llevando el evangelio a algún lugar expresamente. Si lo he recibido de parte de Dios, Dios me va a respaldar, Dios me va a ayudar, Dios me va a habilitar, Dios va a dar y va a poner en mis manos las herramientas necesarias para que yo pueda caminar, avanzar y derrotar en el camino a todos y a cada uno de los enemigos que se atraviesen, a cada uno de los Goliat, a cada uno de los hermanos de los Goliat, porque hay emperadores, porque hay hermanos hay ángeles superiores en las regiones celestes, hay principados, hay potestades a los cuales hay que atar en el nombre del Señor, hay que reprenderlos en el nombre de Jesucristo. A veces en nuestro hogar, a veces en medio de nuestra familia misma, se oponen las tinieblas, y como son invisibles, como son seres no visibles, no palpables, no tangibles, pues a veces pensamos y quizás le achacamos el problema a cualquier otra cosa o a cualquier circunstancia que sorpresivamente se presente. Pero quiero decirle que detrás de todo cuadro, detrás de cada cortina, amén, de problemas que se presentan dentro de la familia, el enemigo está usando un instrumento o más de un instrumento para tratar de impedir que nosotros sigamos avanzando, que demos pasos de victorias, pasos de avance, pasos de progreso, porque la obra del Señor no puede estancarse. La obra del Señor ha sido llamada para dar pasos de victoria, porque Dios nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, de gloria en gloria. Dios nos está llevando siempre, pero hay que entender que Dios tiene a sus líderes, Dios tiene a sus hombres y a sus mujeres, a quien Él educa, a quien Él forma, a quien Él les da la capacidad necesaria y suficiente para llevar el pueblo de Dios hacia adelante, y lo que es más todavía, le da una unción poderosa, le da una unción que solamente esa unción es la que hace posible que la mano de Dios no se detenga para hacer milagros, prodigios y maravillas a favor del pueblo de Israel y a favor de la iglesia de Jesucristo. Cuando el Señor llama a Josué, no lo llamó en balde. Dios no ha llamado en ningún momento en las Sagradas Escrituras. Usted podrá notar, si usted es escudriñador de las Sagradas Escrituras, usted va a notar que Dios haya llamado a alguien que esté vagando, a alguien que esté con las manos cruzadas, o a alguien que no está haciendo nada por el Señor. Vemos el testimonio fehaciente y claro en las Sagradas Escrituras de este hombre Josué, que fue el sucesor de Moisés, ya les dije. Pero dice la palabra del Señor que cuando Moisés entraba al tabernáculo, cuando entraba él al templo a rendirle tributo, homenaje y culto al Dios del cielo, estaba siempre Josué en el templo. Cuando no estaba dentro del templo ofreciéndole sacrificios al Dios del cielo, estaba a la puerta velando allí mientras Moisés estaba cumpliendo su reto delante de Dios, porque Dios lo estaba llamando y la nube de Dios estaba bien bajita en aquel lugar, cosa que a veces Josué no podía interferir. Solamente Moisés dice que hablaba Dios cara a cara con Moisés,
y no había otro hombre con quien Dios hablara cara a cara como lo hizo con Moisés. Pero ahora quedaba este hombre. Dios siempre tiene y sabe guardar su remanente. Y usted y yo somos el remanente de la fase final que le queda a esta tierra o a este pueblo, en esta tierra putrefacta, en esta tierra corrompida, en esta tierra llena de miseria, de hambre, de dolor. Y aquí en Estados Unidos estamos bien, pero hay muchos lugares en el mundo que en esta hora están pasando una horrible odisea. Están pasando hambruna, están pasando crisis de toda índole, pero nosotros sabemos que como estamos en el país más grande, entre comillas, del mundo, gloria al Señor, digo entre comillas porque realmente aquí a este país lamentablemente se le ha metido la polilla de la incredulidad. El ateísmo está abrazando, también está arrollando al país de los Estados Unidos. Ya la gente no quiere saber de Dios. Usted gócese y alégrese en el Señor en esta tarde, que ha creído en el Dios Todopoderoso que nos lleva a esa Canaán celestial, que estamos a un pequeño paso de entrar a la Canaán celestial. Pero el enemigo no quiere. ¿Usted sabe por qué? Porque el Señor en la cruz del Calvario lo exhibió públicamente y juntamente con la exhibición pública que le dejó ver allí a todos los seres humanos en todas las edades. También exhibió el acta de decreto que pesaba en contra de nosotros. Eso era la carta revelada del pecado que pesaba sobre nosotros. Pero Dios dice que a través de Jesucristo, su unigénito Hijo, amén, el unigénito Hijo del Padre, murió en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre para que nosotros seamos en el Señor no vencedores, sino más que vencedores en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero hay algo, hermanos, que a mí me conmueve y me llama mucho la atención, y es algo que repetidas veces el Señor le dice a su pueblo, no solamente en Josué, en Deuteronomio. Si usted mira, lee, estudia el libro de Deuteronomio, es un libro precioso, un libro profundo, un libro de leyes, un libro de mandamientos, de estatutos, de preceptos divinos, un libro donde se presenta a Dios hablándole directamente al pueblo a través de Moisés, revelándole la palabra, revelándole Dios al pueblo lo que Él quería que el pueblo hiciese. Y una de las cosas que el Señor siempre exigió fue la santidad, el apartarse del pecado, el apartarse de los impíos, el apartarse de los vecinos que rodeaban a Israel, que no querían saber del pueblo de Israel, ni tampoco querían saber del Dios de Israel, del Dios a quien el pueblo de Israel estaba sirviendo, que es el mismo que servimos nosotros. Pues lamentablemente, como decía mi esposa hace un rato, estamos viendo en las noticias que el pueblo de Israel está haciendo pacto, o ya ha hecho pacto, porque firmaron un acta de decreto, un pacto también, amén, lo sellaron entre ambos países, entre Arabia y entre Israel y entre Irán también, y otros países se están confabulando, se están uniendo. Y esto es una señal muy fea. ¿Sabe por qué? Porque la luz no puede ligar con las tinieblas. No puede ligar el pueblo de Dios con el pueblo gentil, o con el pueblo pagano, con el pueblo mundano, el pueblo que no quiere saber y que no honra a Dios ni a su palabra. No podemos nosotros hacer mezcla. Dice la palabra del Señor que no podemos hacer yugo desigual con los infieles. Si nos juntamos y estamos al lado de una persona infiel, es para hacerle saber, es para abordar lo que nuestro corazón tiene de parte de Dios. La palabra del Señor, que ha sido profunda y poderosamente sembrada en nuestros corazones, se la estamos entregando a aquella gente que desconoce el plan de Dios. Pero si no quieren aceptar al Señor, si no quieren recibir lo que nosotros tenemos, esto tampoco es obligatorio, no se puede presionar. Esto es algo espontáneo, voluntario. Esto es algo que recibimos, amén, porque realmente hemos amado, hemos recibido el toque de Dios, el llamado del cielo, hemos recibido el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y hemos decidido
seguir a Cristo antes que cualquier otro Dios, antes que cualquier otra cosa en este mundo. Hemos decidido tener a Cristo en nuestros corazones. A su nombre sea toda la gloria. Pero Dios le dijo al pueblo de Israel, ya que nosotros entendemos que una de las cosas que nos impiden, ¿usted cree que estamos aquí jugando, hermano? No. Estamos aquí en la casa del Señor porque necesitamos. Estamos conscientes de que necesitamos estar en la casa de Dios. Que quedarnos en nuestros hogares como quería hacer mucho del pueblo de Israel. Y de hecho casi todo el pueblo que salió de 40 años hacia abajo o hacia atrás, todos quedaron sepultados en el desierto. ¿Sabe por qué razón? Porque querían regresarse al mundo. Querían regresarse a Egipto. Se acordaban de los buenos tiempos porque dentro de la opresión y de las prisiones que sufría el pueblo de Israel, había momentos quizás de holgura, momentos buenos, digamos, ¿no? Donde ellos comían puerros, comían ajís, comían cebolla, comían papa, comían saber cuántas cosas que la palabra de Dios menciona. Gloria al Señor, comían calabaza y estaban bien hartos, no les faltaba comida ninguna. Y por eso cuando estaban en el desierto, que estaban pasando por el cedazo de la prueba, de la tribulación, estaban siendo probados por Dios. Pero también Dios los sacó al desierto para que les sacrificaran. Por eso fue que llevaron animales, porque allí le ofrecieron sacrificio al Dios de los cielos. Habían sacerdotes que estaban ministrando, y mientras el río Jordán se secó, porque todo el pueblo ajeno o todo el pueblo contrario o el pueblo enemigo de Israel se había dado por enterado de que Dios había hecho un milagro grande en el Mar Rojo. Lo había abierto, pero ahora Dios había secado también el río Jordán. Amén, para que el pueblo de Dios pasara en seco. Habían sacerdotes que estaban ministrando. Cuando Dios está ministrando la palabra, así es como debemos de estar nosotros. Atentos, recibiendo, captando, y en nuestra mente, en nuestra conciencia, pidiéndole al Señor, ayúdame Señor, porque hay frases, hay fragmentos, hay cosas en tu palabra que se me hace cuesta arriba cumplir. No es fácil para mí poner por obra esto o aquello, pero el Señor nos da la fortaleza. Yo no sé por qué razón el Señor le dijo a Moisés en repetidas ocasiones, dale ánimo a Josué para que guíe al pueblo de Israel. Y quiero decirles que Josué era un hombre valiente, era un hombre esforzado, era un hombre que trataba de cumplir la palabra de Dios al pie de la letra. Era un hombre que estaba al lado del pastor. Amén. El pastor de Israel en aquel tiempo, que era Moisés. Allí estaba cumpliendo cada una de las cosas que Moisés le decía que hiciera. En el capítulo 13 de Deuteronomio vemos cómo Moisés comienza a probar a Josué y lo envía contra los moabitas. Amén. Lo envía contra los moabitas. Estaba al frente de una cuadrilla de hombres para hacerle guerra a este pueblo y los venció. Quiere decir que el hombre ya tenía un récord, ya tenía un antecedente. No era cualquier mentecato, no era cualquier hombre. Era un hombre elegido, un hombre llamado, un hombre dotado por el poder de Dios. Por eso fue que llegó donde llegó. Pero sin embargo, a veces, hermanos, tenemos que entender que nuestras fuerzas se vuelven exhaustas. Llegan momentos de tribulación. Viene llegando la pandemia espiritual, que es el desánimo. En el pueblo de Dios, esto yo lo llamaría pandemia espiritual. Y esto le llega a todo el mundo. Levánteme la mano aquí o dígame un amén. ¿A quién no le ha llegado la pandemia espiritual del desánimo? Yo creo que a todos le ha llegado. Si no está de camino. En más de una ocasión. Y como dicen por acá, si no le ha llegado, espero lo que viene ya de camino. Porque cuando usted va saliendo de esa situación, ya viene la otra acechando, ya viene otra, ya viene la siguiente pisándole los talones. Quiere decir que nosotros tenemos que estar al tanto, tenemos que estar apercibidos de cada uno
de los macabros movimientos de las tinieblas que siempre atentan en contra de la bendita obra del Señor, que es usted y que soy yo, que somos todos en conjunto, porque todos configuramos en esta tierra el cuerpo místico de Jesucristo, que es la iglesia. Pero dice la palabra del Señor que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo, porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Era un reto, era un desafío muy grande. Pero cuando le llegó el desánimo a Josué, Josué no se quedó plantado. De que le llegó, aunque no lo diga la palabra, aunque no hayan detalles de que a Josué le haya llegado el desánimo. Yo le puedo asegurar que como hombre que era, le llegó el desánimo como le llegó también a Moisés. Moisés fue abrumado. Moisés fue duramente golpeado por la rebeldía del pueblo de Israel. Y llegó un momento en que le exigieron a las malas a Moisés, un pueblo de más de 2 millones de personas aproximadamente, que iban a cruzar el río Jordán para llegar a la tierra que Dios les había prometido. Pero quiero decirles que en una ocasión Moisés, escúchalo bien, y que esto sirva de ejemplo, que esto sirva de enigma para cada uno de nosotros. Moisés, que era el caudillo de Israel, que estaba llamado a no fracasar, estaba llamado y enseñado por Dios a llevar al pueblo de Israel hacia adelante hasta el punto final y poder con sus propios ojos experimentar y saborear, disfrutar con sus manos, con su boca, aquellos manjares que tenía aquella tierra que Dios le había prometido, la cual fluía, o en la cual fluía leche y miel. Así relata la palabra. Pero el pueblo se le rebeló y de repente él no quiso honrar o no honró a Dios delante del pueblo, sino que golpeó la roca. El Señor le dijo, habla a la roca, y él le dio más bien a la roca y le pegó 2 veces y no honró al Señor delante del pueblo. Y por cuanto no honró al Señor, Dios le quitó la bendición de poder entrar a la tierra de Canaán. Hermanos, que nos quite Dios cualquier bendición en esta tierra. Que se pierda, si es posible, hasta el trabajo. Amén, que no tengamos dinero, que no tengamos oro, que no tengamos plata. Estaba mirando yo la foto de mi excuñado, casado con mi hermana, y estaba mirando la foto y él está en un presidio de máxima seguridad. Allí parece que está buscando del Señor ahora, porque cuando aprieta, cuando el zapato aprieta, cuando el Señor aprieta a uno, es cuando entonces decidimos buscar a Dios. Pero por lo menos allí él está buscando al Señor, y me dio tanta pena y oraba yo en esta mañana por él con carga y decía, Señor, mira a Alberto Pérez, ten misericordia de él. Y Dios lo bendijo, le dio una bendición tan grande como se la dio al pueblo de Israel. Porque uno de los pueblos más bendecidos sobre la faz de la tierra, o yo diría el de mayor bendición sobre la faz de la tierra, es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, donde quiera que planta sus pies, donde quiera que se propone poner un negocio, levantan cabeza, levantan presión. Se lo digo por experiencia propia, porque yo estuve trabajando con ellos allá en Panamá, cuando estuve casi 1 año en Panamá. Estuve viviendo con ellos también, y yo notaba que ponían una tienda acá y prosperaba, ponían otra tienda acá y prosperaba, ponían otra allá y levantaban presión, levantaban bandera enseguidita. Dios los bendecía, porque es una promesa que les persigue a ellos. Pero hay una promesa mayor que nos persigue a nosotros, y es la promesa espiritual. Es que la vida espiritual nuestra vaya forjándose, vaya creciendo, se vaya nutriendo con la palabra del Señor. Y este cuñado mío tenía de todo, tenía un negocio grande, tenía como 7 camiones de esos grandes, y tenía 7 personas manejando de esos camiones. Pero en una ocasión esto salió hasta por la televisión. Esto fue noticia a nivel nacional y probablemente internacional. No sé si usted se acuerda de ese caso, pero en un camión, en la aduana, amén, no sé, en el puerto más bien,
traídos no sé de qué lugar, pero eran lingotes de oro. Eran lingotes de oro grandes, pero eran del gobierno. Amén, era del gobierno federal. Y con eso nadie se puede meter. Y a él, no sé, como que no le satisfacía, porque hay quienes no se satisfacen con lo que tienen. Y el Señor dice que teniendo sustento y abrigo, con esto estemos contentos. ¿Cuántos estamos contentos con eso? Qué poquitos amenes hay, pero gracias a Dios por esos amenes. Pero que tengamos hoy un poco, hermano, lo que tengamos, sea poco o sea mucho, démosle gracias al Señor. Y si Dios lo ha bendecido mucho y lo querrá bendecir quizás mucho más allá, conforme sea la capacidad suya para poder ser bendecido por Dios, porque Dios sabe a quién lleva lejos en bendiciones materiales y a quién les priva de llegar hasta cierto nivel. Pero este hombre fue bendecido y iba a la iglesia, era miembro de la iglesia que por la gracia del Señor me tocó pastorear cuando estaba soltero allá en Hialeah, en Miami, en Florida. Gloria al nombre del Señor. Y empezó a poner el negocio y el negocio cogió una fuerza extraordinaria, pero en una ocasión se le ocurre robarse no sé cuántos quintales o kilogramos de lingotes de oro, muchos lingotes de oro. En su casa escondió varios. No sé si fue bajo tierra, cómo fue que lo hizo. En otros lugares se escondió, pero lo agarraron tarde o temprano. Lo agarraron al cómplice y lo agarraron a él, que era el cabecilla o el segundo cabecilla. Porque el autor intelectual de este caso tan horrible fue otro que estaba delante de él, un poco más arriba que él. Pero él era dueño de todas esas cosas y tenía mucho dinero en abundancia que pudo sacar a raíz de derretir el oro y hacer cadena y hacer cuantas cosas. Y así también pasó con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel pasó el río Jordán, había un lingote de oro muy lindo, muy codiciable. 200 piezas de oro. Amén. Había un lingote, pero había también 200 piezas de oro. Un lingote grande de oro había allí en aquel lugar. Gloria al Señor, un manto babilónico. Y él dice que había un hombre que lo codició. Y cuando este hombre codicia esta cosa que no le correspondía codiciar, porque Dios dice, no toquéis nada del anatema. Aleluya. Y pasaron el Jordán y tocaron el anatema. Y cuando tocaron el anatema, allí llegó, allí se paró, allí se postró el pueblo de Israel. Fue humillado, fue derrotado por el pueblo enemigo, porque habían tocado lo que el Señor le había dicho que no tocaran, el anatema. Hermano, hay cosas que nosotros no podemos tocar, ni siquiera podemos mirar. Y los que conocemos un poquito de la palabra sabemos cuáles son las cosas que nos corresponden y las que no. Cuáles son las cosas que nos pueden afectar positivamente y las que nos pueden dañar negativamente. Nosotros sabemos hacer un alto a aquellas cosas que nos pueden dañar y afectar nuestra buena relación con nuestro Dios. Y Josué se lamentaba cuando ya habían pasado el Jordán y decían, pero ¿y qué ha pasado aquí, Señor? Se lamentaba y trajeron el efod, hicieron allí sacrificio, holocausto, hablaron con Dios y el Señor le revela y le dice, manda llamar a tal familia. Y en tal familia había un Acán. Había un hombre llamado Acán que con su familia, quizás la familia no estaba ni por el medio, ni por los alrededores de lo que estaba pasando, pero sin embargo, lamentablemente pagó todo el mundo. Todos pagaron y dice que se abrió un hueco y todos fueron sepultados. Amén. Llegó la maldición para este pueblo. Hermanos, nosotros no queremos que el campamento se pare. No queremos que la iglesia se detenga. No queremos que ningún miembro en particular se detenga. Queremos que usted siga hacia adelante. Que usted siga con el mismo gozo. Y si no está gozoso, si le falta el gozo, pídale a Dios el gozo. Pídale al Señor la paz. Si ya usted no tiene o nota que no es el mismo de antes, que no tiene esa euforia, que no tiene ese gran deseo de servir al Señor como lo tenía antes, pues pídale al Señor que le renueve en esta tarde.
Dígale: Señor, renuévame, porque yo no quiero seguir siendo el mismo. Cristo está a las puertas, hermanos, y Dios viene a buscar una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, que no tenga que ver con el pecado ni sea cómplice del mismo. Dios quiere vernos ajenos totalmente a lo que signifique o a lo que tenga que ver el pecado. Hay quienes no quieren tocar la palabra pecado en el púlpito. Hay una iglesia multitudinaria de miles, de 30,000 personas, que le preguntaron una vez al pastor: ¿y por qué razón usted, pastor, no habla en la iglesia del pecado? Y él dice: pues si ya la gente salieron del pecado, ¿por qué tengo yo que seguir haciendo hincapié del pecado, hablando del pecado al pueblo que ya ha sido redimido por la sangre de Jesucristo? Pero es que nosotros sabemos que siempre existen reincidentes. Siempre existen los que salen del pecado, los que Dios saca del pecado, los que liberta, pero el enemigo anda detrás de nosotros. Dice la palabra en 1 de Pedro 5, verso 8, que hay que ser sobrios y velar en oración. Hay que velar, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Amén. Que no sea usted uno de esos devorados, sino de esos que batallan, que luchan. Porque dice 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7, que no nos ha dado Dios a nosotros espíritu de cobardía, sino de amor, de valor y de dominio propio. Y hay que tener valor realmente, sobre todo en estos días donde estamos viviendo una apostasía rampante, porque lo estamos mirando no a la vuelta de la esquina, ya ha llegado a nuestra misma puerta, a la puerta de nuestro corazón. Ha llegado la apostasía, ha querido entrar el enemigo con palabras diferentes, con teosofías humanas, con teologías diferentes a las que Dios estableció en su palabra, filosofías huecas, sutilezas de hombres que tratan de manipular la palabra de Dios y al Dios de la palabra para que hagamos no lo que quiere Dios, sino lo que ellos quieren que hagamos. Pero la palabra de Dios es una. No es el Taná, no es el Corán, no es el Torá. El Torá quedó en la ley. Y la ley todavía existe, y la ley está, y la ley es santa. Pero tenemos que ir un poco más adelante y pedirle a Dios que nos ayude a perfeccionar nuestra vida ahora que estamos en la dispensación de la gracia, donde Dios nos ha concedido mayor facilidad de poder arrepentirnos, de poder buscar su rostro, porque ya no tenemos que sacrificar animales. Ya no tenemos que derramar sangre de machos cabríos ni de palominos. Ahora solamente con la sangre sacrificial y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, la cual tomó el Espíritu Santo, nos hace acepto delante de su presencia y nos da la fuerza suficiente para seguir hacia adelante. Esfuérzate, le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Esfuérzate en poner por obra todas estas palabras que yo le he entregado a mi siervo Moisés. Dios nos manda a que esa palabra que usted está estudiando todos los días en su casa. Amén. 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 Gracias por esos 3 amenes. Por esa palabra que usted estudia en su casa, si no lo está haciendo, estudie. Y aproveche precisamente ahora que hay más tiempo, que hay menos cultos en la iglesia o en el templo. Y es cuando menos vienen las personas, los hermanos. Hay menos culto, ahora vienen menos hermanos. Cuando había más culto, venían más hermanos. Ahora todo está al revés. Bueno, ahora que tienen menos servicio, pues aprovechen la casa y escudriñe la palabra. Lea la Biblia de tapa a tapa, de Génesis hasta Apocalipsis. Léala si es posible una vez al año, si es posible 2 veces al año. Que algo se le va a quedar, aunque usted piense que tiene un poquito de amnesia juvenil o viejenil, que ya como que no capta, no retiene. No se preocupe, lea, que algo Dios va a permitir que se le quede grabado. Dios le dijo a Josué bien claro, amén, y le advirtió, esfuérzate y sé, en el verso 7 le dijo, y sé muy valiente para poner en práctica todas estas palabras. Y realmente le digo una cosa, hermanos, hay que ser muy valiente para poner en práctica las palabras que nosotros aprendemos en este lugar
o que usted por sí solo aprende. Didácticamente usted se autodidacta o un autodidacta en el aprendizaje de la palabra cuando usted agarra la Biblia y en su casa la escudriña y retiene aquello tan bueno, tan precioso, tan maravilloso que le hace sentir diferente. Amén, le hace Dios sentir un gozo muy grande, porque la palabra, eso es lo que nos inspira gozo, alegría, paz. Amén, esperanza en el Señor. El mundo vive sin esperanza, pero usted y yo en la palabra tenemos esperanza y sabemos que el mundo se está acabando, hermano. Estaba mirando en el noticiero y con esto voy concluyendo que los árticos allá en el Polo Norte se están derritiendo. Y esto es signo de destrucción. ¿Usted sabe qué es lo que son los árticos? Son montañas gigantescas de nieve que son las que mantienen el enfriamiento global, el enfriamiento de la tierra. Por eso es que ya la tierra, dice la palabra en el capítulo 8 del libro de Romanos, está gimiendo por su redención. La tierra ya no aguanta, hermano, tanto peso